Bienvenidos correlones, estamos en el circuito completo de Fujimi Kaido, en la clase A de coches modificados. Y lo que vas a ver a continuación no es una carrera, sino una pelea de supervivencia para tratar de escalar posiciones en una parrilla que está completa. Y ya sabes que en estas condiciones poder avanzar en la tabla es muy difícil porque el circuito es muy estrecho y nadie lo va a poner sencillo. Así que pisamos a fondo el acelerador, contamos con el rendimiento del Subaru STI S209 del 2019. Esta no es la versión Force Edition y empezamos mal. Ya me mandan contra el muro, me arrinconan el tipo del Mazda y también lo empujan y se lo llevan de sombrero. La situación se complica rápidamente apenas en la primera curva, en el primer giro. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar y empiezan los abandonos. Por ahora metidos en la 22ª posición, tratando de conseguir una ventana, un espacio para superar a los rivales. Entramos en el zigzagueo, siguen los golpes, arrinconan al Audi LMS y también lo sacan fuera de la pelea. Y siguen los derrapes, siguen los problemas. Pero afortunadamente con todos esos coches en transparente, ahora estamos avanzando a la 19ª plaza. A ver qué tanto podemos conseguir para el cierre de la carrera. Mis esperanzas es llegar al podio, pero como puedes apreciar, aquí nadie lo va a poner fácil. Todos van a buscar sabotear la experiencia de los demás y todos nos vamos a ir sancionados sin duda. Así que es cuestión de tiempo. Mientras mejor sea tu avance en la tabla, mientras más te acerques a los 5 primeros lugares de la parrilla, más difícil se va a poner la situación, más complicada, más conflicto vas a tener que sortear. Cuidadito que nos estamos acercando al sector más intrincado de la escalada, de la subida de Fuji. A ver qué pasa ahora en la serpiente cuando nos acerquemos a ese sector, que es donde más me beneficia por la aceleración que desprende el Subaru. Tenemos que hacer derrapes controlados de vez en cuando para poder poner la trompa en el sentido correcto de la vía. Upa, ahí el Ferrari F50 le da un empujón al Mitsubishi Evo. Con eso avanzamos hasta la 12ª plaza. Ya estamos en el sector de la serpiente, como les venía diciendo. Aquí, upa, uy, me complicó la rotación el compañero del Evo. A ver qué sucede ahora cuando nos acerquemos al túnel. Allí en ese sector funciona también a veces como un embudo en la salida, sobre todo porque muchos corredores se estampan con el borde y se dan durísimo. Y vamos a ver ahora cuando ya estamos empezando a subir, nos acercamos cada vez más a la cúspide. El descenso es uno de los sectores también que más me preocupa por la falta de desarrollo de velocidad que tengo. Pero contamos, como ya dije, con una aceleración instantánea. Es un coche que se conduce muy bien. Le hice una configuración similar a la que les compartí hace unos días de la versión Force Edition. Es muy similar. Estamos usando el motor de serie. Estamos usando el kit de carrocería, el ensanchamiento de gomas que le otorga muchísimos puntos de maniobrabilidad. Así que, como ya dije, es un coche que es fantástico. Con él puedes conseguir victorias en Fujimi siempre y cuando te dejen avanzar, siempre y cuando tengas la buena fortuna de compartir la parrilla con corredores razonables. Pero aquí esto definitivamente es una jungla. Aquí estoy batallando con muchísimo chimpancé y con muchos leones. Y también estoy compartiendo la parrilla con un creador de contenido que se hace llamar Apex Fuego. He compartido con él en otras ocasiones y es un excelente jugador también. Y está allí peleándose, persiguiendo la estela del líder a ver si puede arrebatarle el dominio de la carrera antes de llegar al último sector. Y señores, fíjense como con paciencia, con tranquilidad, buscando los espacios, usando la metodología, la técnica de atacar las curvas de afuera hacia adentro, estamos consiguiendo un buen desarrollo, un buen rendimiento. Upa, ahí reboté con el muro. Eso me complicó un poco la planificación de la curva, pero bueno, no perdí tanto terreno, así que estoy tratando de recuperarme. Aquí se acerca un Chevron atacando por la parte profunda, lo hace muy bien, tiene un poquito más de ligereza que mi coche, también parece que tiene un poco más de potencia. También sucede que el Chevron es más ligero que el Subaru por obvias razones, así que va a estar complicado poderlo superar. Milk Powered se llama el corredor. A ver qué sucede ahora en el zigzagueo. Opa, se pone en el frente, me está estorbando, frena demasiado. Vamos a ver, Milk, ¿qué pasa? ¡Oh! Se quedó clavado
y me suman tiempo de penalización por algo que no tiene que ver conmigo. Si el compañero estaba frenando muchísimo en la curva, por el amor de Dios, y se fue directo contra la barda y quedó allí estampado, pero eso no es mi responsabilidad. Y aquí vemos la repetición del compañero Milk Powered, que va conduciendo su Chevron. Cuando lo voy siguiendo le hago varios contactos en la parte posterior porque va frenando demasiado, y ahí es cuando pierde balance y se estampa y se queda anclado a la barda de contención. Pero eso no fue mi culpa. Bueno, no pasa nada, lo que les dije, aquí nadie se va liso, todos nos vamos sancionados, quieras o no quieras, seas bueno, seas malo, evites los conflictos, eso no importa aquí. Uy, fíjate cómo se levantó la trompa. Y aquí vemos la repetición en el momento cuando la trompa despega del asfalto por el contacto que tuvo con la barda. Y ahora regresamos a la persecución de la octava plaza de la parrilla. El compañero V. Hicks, que también está conduciendo el Subaru STI, pero él está conduciendo la versión Forza Edition. Logro distinguirlo por los rines. Uy, lo voy atacando desde afuera, me está frenando también muchísimo y me está complicando la carrera. Tengo que adelantarle, tengo que dejarle atrás pronto. ¡Ay! Cuidadito en la frenada, que casi lo pongo a trompear. Le doy un golpe que no fue intencional, pero el compañero no lo va a tomar así, por supuesto, está buscando venganza. Menos mal que quedé arrinconado con la barda que me ayudó a resistir el golpe. Aquí vemos a otro corredor conocido, a R. Narak SC, que va conduciendo un Porsche Turbo 911, que también parece que va peleándose con el corredor que va en la sexta plaza, no lo dejó avanzar. Vamos a entrar ahora en el sector del túnel, que también es un punto que me beneficia muchísimo por el balance de peso. Ahora estamos entrando. Uy, se pone oscuro, la visibilidad se pone un poco difícil, pero como ya me conozco el circuito, no tengo problema en calcular y anticipar la rotación y el cambio de peso, la transferencia, y con eso superamos al otro corredor que estaba peleándose con Narak. Lo dejamos atrás. El 911 Turbo también es un coche fantástico para este circuito, tiene mucho balance y mucha aceleración que le ayuda muchísimo a conseguir buenos resultados, buenas posiciones. Cuidadito en la transferencia, que se le complica a Narak, no supo calcular allí, casi se va contra el muro, casi rebota. Ahora lo estoy acechando desde atrás. Ya llegamos al sector más amplio del circuito, donde tenemos que aprovecharlo al máximo también, sacar el máximo desplazamiento que podamos, pero tengo que evitar cualquier roce, cualquier empujón que me pueda frenar. Uy, cuidadito con el Honda, que se le va encima a Narak y lo arrincona, lo empuja fuera del carril. ¡Qué desastre! ¡Qué maniobra tan sucia! Se nota que el tipo quedó muy picado cuando Narak lo adelantó, no le gustó, así que buscó venganza. ¡Qué triste! Ahora estamos metidos en la quinta plaza, señores. Parece que se va a hacer realidad nuestro objetivo de entrar en el podio. TSC Cloud es el compañero que va en la cuarta plaza, peleándose allí con el Supra. Creo que es un Supra el que va en la tercera posición. Ahora estamos ya muy cerca del cierre en la etapa cumbre. Aquí sí es que es muy importante. No podemos evitar, mejor dicho, tenemos que evitar los muros, no podemos complicarnos. Entramos en el túnel, me mantengo en la parte interna del carril, le dejo un rocecito al muro, pero adelantamos al Supra. Me pego como chicle al rebufo del Nissan Z, que se tambalea, se le derrapó la cola muy feo en la salida de la curva. Aprovechamos para escaparnos. Vamos a aprovechar todo lo que pueda el coche en este último sector. Aquí viene detrás, viene Narak, también se está acercando. Y aquí vemos la repetición del compañero Apex Fuego en el punto cuando se estaba acercando al líder de la carrera, que se tambalea, se golpeó con el muro. El Subaru pierde tracción y estabilidad. El Mitsubishi sale con más velocidad, la arrincona en la salida, lo supera. Y el tipo del Subaru se pone furioso, no lo soporta y quiso buscar venganza y se le complicó, perdiendo así también las posibilidades de recuperar el terreno perdido. Pisamos a fondo el acelerador, a ver qué sucede ahora en los últimos 2 giros que faltan para terminar. Tengo que sacar una brecha de tiempo superior a los 2 segundos para llevarme el podio. Parece que sí lo voy a conseguir. Y sí, señores, cruzamos la meta. ¡Qué buena carrera! Después de 8 minutos 39 de contienda, de pelea, escalando 12 posiciones, nos acompañamos al compañero Apex Fuego
y a la Alba 9885 en el podio. Y ya sabes que en la descripción te dejo todos los detalles mecánicos y de tuneo para que lo puedas armar y lo puedas llevar a Fujimi en la clase A de coches modificados o donde quieras. Es un coche fenomenal que siempre cumple, siempre da buenos resultados, así que espero que lo aproveches muy pronto.